Quiero agradecer que me hayáis invitado a participar en este documental. Es la primera vez en mis más de 30 años de estar averiguando cosas de la deportación de los valencianos que un centro de refugiados me invita a participar en este tema. Ojalá en el año 39 en Francia hubieran tenido lo que veo que tienen aquí los refugiados. Los republicanos y republicanas españoles que acaban sus días o van a parar a los campos nazis y sobreviven, la historia de ellos empieza en el año 39, principios del año 39, a consecuencia de la pérdida por parte de la República de Cataluña. Los hombres forman parte del GERO, grupo de ejércitos de la región oriental, que a raíz de la batalla del Ebro, pues al perder la República solamente le tienen tres cosas que hacer. Una, rendirse a las tropas franquistas, morir luchando contra las tropas franquistas o retroceder, que es lo que hacen. Y entonces solamente les quedaba la frontera francesa. Son unos hombres que han perdido su juventud. Primero la Guerra de España, luego los campos franceses, luego la Segunda Guerra Mundial y por último los que van a parar al haber sido prisioneros en los campos nazis. Este es a grandes rasgos porque esos hombres están allí. Las republicanas, todas van a parar a los campos nazis por su lucha en el maquis francés. Ahora bien, aquí sí que me gusta hacer una distinción. Yo no sé si, y hablo ahora de los valencianos, yo no sé si hubo valencianos que eran gitanos o gitanas. Yo no sé si hubo valencianos que eran, o valencianas que eran testigos de Jehová. Yo no sé si hubo valencianos que eran homosexuales. Lo que sí que sé es que hubo valencianos y valencianas judíos y judías. Por lo tanto, a estas personas no podemos considerarlas republicanas. Yo no sé si eran republicanas o no, pero lo que sí que sé es que en un número no muy importante fueron a parar a los campos nazis. Y pongo un ejemplo. De las 11 valencianas deportadas a los campos nazis, las 5 mujeres republicanas sobreviven y las 6 valencianas judías, todas son asesinadas en los campos nazis. Entre ellas una niña de 4 años, natural de Onteniente. Y una aclaración. Yo he dicho la palabra asesinadas. Eso es ilegal. No se puede decir en ningún documento escrito que fueron asesinados. Hay que decir que fueron fallecidos. Pero yo siempre diré que fueron asesinados y asesinadas en los campos nazis. Creo que he contestado a vuestra pregunta. El número de republicanos y republicanas que cruzan la frontera francesa son, según la embajada mexicana, 525.000, según la embajada mexicana. Y allí hay que reconocer que Francia, en un primer momento, los trató peor que si fueran animales. Peor. Pero también hay que decir una cosa. ¿Dónde estaban los países europeos democráticos? ¿Dónde estaban? Ninguno se preocupó seriamente de esos republicanos o republicanas. Ninguno. Si hablamos así de los países, vamos a ver qué pasa con las asociaciones humanitarias, incluida la Cruz Roja. Ninguno se preocupó, pero hubo una asociación humanitaria que sí que se volcó con esos republicanos y republicanas. Y fueron los cuáqueros americanos. Ellos sí que se volcaron con esos refugiados. Entonces vemos que hay un poquito más de 500.000 de personas que están y los han puesto en las playas francesas. Primero en Argelès, luego en Saint-Cyprien y luego en Barcarès. En Argelès y Saint-Cyprien con unas condiciones climáticas muy penosas, muy penosas. Poco a poco
tienen que salir de esos campos, es normal. Francia no puede estar suministrando miles y miles de francos para poder mantener a esa población. La mitad, un poco más de la mitad, regresa a España. De esos refugiados, un poquito más de la mitad regresa a España. Y los que se quedan allí, para salir de los campos, pues salen. Algunos de ellos van a trabajar a empresas que hay por toda Francia. Otros, digamos los más valientes, los más tal, van a trabajar a la Legión extranjera francesa, perdón, van a alistarse a la Legión extranjera francesa. Otros van a unas cosas que se denominó batallones de marcha y otros van al mayor número que después de los que pasan a España es el mayor número, que son los que se alistan en las compañías de trabajo militarizadas dentro del ejército francés. Y es importante recalcar esto, dentro del ejército francés. También hay un pequeño número que consigue exiliarse a países sudamericanos, principalmente México, también algunos fueron a parar a Chile y algún otro país como Santo Domingo, pero en mucha menor proporción. Antes, los republicanos españoles intentaron que esa gente, esos hombres que había allí, de hecho la CNT hizo un estudio muy bueno sobre cómo podían exiliarse, pero cómo podían pasar esos republicanos españoles a la industria francesa, que no estaba muy bien debido a la Primera Guerra Mundial, pero no hicieron ni caso a ese informe, un informe que yo he leído y está bastante bien hecho. Así es como salen de los campos franceses este número de republicanos y republicanas españoles, principalmente republicanos. ¿Qué ocurre en esas compañías de trabajo, en esos batallones de marcha y en esa legión extranjera? Que va todo bien hasta que estalla la Segunda Guerra Mundial. Y entonces esos republicanos españoles entran de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí hay que precisar una cosa. No hay ningún holocausto español. A los españoles no se les persiguen los alemanes por ser españoles. Todos los españoles que van a los campos nazis es porque están luchando en la Segunda Guerra Mundial dentro de los ejércitos aliados contra los alemanes. Unos porque forman parte de las compañías de trabajo militarizadas, otros porque forman parte del maquis, en una proporción del 80% y el 20% respectivamente. Y todas las mujeres, como ya he dicho antes, todas las republicanas, menos, lógicamente, las judías, por estar luchando en el maquis francés, que por cierto es una historia que aún no está muy bien escrita. ¿Qué ocurre con los republicanos? Pues entre 55.000 y 75.000, y la variación, sé que el número es muy... la diferencia es mucha, pero es que no están bien estudiadas esas compañías, pues aquellos que son hechos prisioneros cuando los alemanes invaden Francia pasan a, digamos, los campos franceses que tenían podríamos llamar de prisiones, de campos de prisioneros. Los que están en Francia se llaman Fronstalag y los que ya están en sitios como Alemania, como en Polonia, como en Austria, esos se llaman Stalag. ¿Qué es un Fronstalag? Pues vamos a imaginar dónde estamos ahora, en Sueca. Aquí, si hubieran cogido prisioneros, montan aquí un campo y eso es un Fronstalag. ¿Dónde estaría el Stalag? En Valencia. Y entonces, en los diferentes pueblos son Fronstalag y los llevan al campo principal, que es el Stalag. A partir de ahí, y cuando se firma el armisticio franco-alemán, los franceses vuelven todos a Francia, los franceses que estaban prisioneros. Y los republicanos españoles, pues primero los alemanes le preguntan al mariscal Pétain y el mariscal Pétain no los conoce como integrantes del ejército francés. Los alemanes preguntan a Franco y Franco no los reconoce como españoles. Y entonces el destino de ellos es el funesto y trágico campo de Mauthausen, que en esos momentos era un campo de
el peor que había. De hecho, cuando hicieron la clasificación de los campos, Auschwitz estaba en la categoría 2 y Mauthausen y posteriormente el campo de Gusen son los únicos que siempre han estado en la categoría 3. Significa que el que va no puede salir. Esa es un poco, a grandes rasgos, la trayectoria de estas personas desde que entran hasta que llegan a los campos nazis. A los campos nazis no van los republicanos ni si son intelectuales, si son obreros, si son por nada de eso. Van única y exclusivamente porque los han cogido prisioneros y entonces sí que los llevan a ese campo a raíz que el mariscal Pétain y Franco los ignore. El abuelo de Rosa es la historia de los miles de republicanos. Y aquí hay una cosa que hay que tener clara. El abuelo de Rosa es imposible, si no hubiera tenido suerte, que hubiera sobrevivido al campo de Mauthausen. Imposible. ¿Por qué? Pues porque con la crueldad que tuvieron que soportar los republicanos españoles en el campo de Mauthausen y sobre todo en el campo de Gusen, yo os voy a poner un ejemplo de lo que es el campo de Gusen y creo que no hacen falta más palabras. De los 603 republicanos asesinados en todos los campos nazis, en todos, en Gusen asesinan a 305. Con eso ya nos damos una idea. Y cuando digo en todos, cuento Mauthausen, cuento el castillo de Harting, Auschwitz, Buchenwald, Dachau, en todos. En Gusen asesinan a 305. Y el abuelo de Rosa es suerte, porque con la edad que tiene, allí tiene la gran suerte de estar en el comando César, el comando cuyo jefe era un valenciano, que es sin lugar a dudas el hombre que en el campo de Mauthausen más españoles sobrevivieron, gracias a él. Si no hubiera estado en ese comando y hubiera ido a la cantera, no tendríamos aquí hoy la maleta. Eso está clarísimo. Y esa es la historia de los republicanos. Y otra cuestión muy importante. Cuando los republicanos españoles llegan al campo, es fundamental su profesión. El que dice que es marinero, oficinista, profesor, no sé, trabajador de banco, eso les quedan 4 o 6 meses de vida. El que dice que es electricista, fontanero, albañil, carpintero, esos son los que normalmente sobreviven. ¿Por qué? Porque el campo de Mauthausen no está construido. Y los que lo estaban construyendo, que eran polacos, lo hacían tan mal y los republicanos españoles, esos que tenían esa profesión, los utilizaron para eso y son los que normalmente sobrevivieron a la matanza de Mauthausen. Porque cuando llegaba una nacionalidad al campo, era la escoria del campo. Era la escoria del campo. Por lo tanto, eso era fundamental. La profesión o la profesión que dijeron. Os voy a poner un ejemplo. A Paco Batiste, de Vinaroz, mi gran amigo Paco Batiste, un amigo suyo le dijo, no digas que eres marinero, di que trabajas la piedra. Y eso fue lo que le salvó la vida. Si hubiera dicho que era marinero, pues Paco Batiste le hubieran quedado 6 meses de vida, como máximo. Y os voy a decir una frase que es el que decía el jefe del campo de Gusen, que luego el hombre, a finales del siglo pasado, estaba tranquilamente tomándose un aperitivo en Denia. El trabajador bueno es el que me dura 2 meses, porque hace lo que yo quiero. El trabajador malo es el que dura más porque no hace lo que yo quiero. Con eso tuvieron que vivir los republicanos españoles en Gusen. Sí, pero, perdón, que haya... Es uno más de los que asesinan en Gusen. Pero aquí hay una cosa que quiero decir. Los campos nazis nunca podremos saber todo. Tampoco podemos pensar que si hemos dicho que hay, no sé, X número, van a aparecer el doble. No. Pero, por ejemplo, pues ese caso en concreto tiene una cosa que el resto de republicanos no tiene. Unos cuantos sí. Ese no.
pueden ser, y no viven mucho, podemos poner, pues no sé, 27 en Alicante, 25 en Castellón y 32 en Valencia. Registrando por los archivos, y perdón por la palabra registrar, aparece que los nazis, y no sé el por qué, deciden que a personas que los asesinan, enterrarlos en urnas. Y esas urnas, las cenizas, las entierran en una tumba colectiva del campo de Estier. Este año, la delegación valenciana les ha hecho un homenaje. Perdóname. No, es que no puedo. Les he hecho un homenaje, los jóvenes que fueron allí y leyeron las poblaciones donde están enterradas las urnas de estos valencianos. Pensábamos que los habían convertido a todos en humo y nos hemos encontrado con esta agradable sorpresa. Están en Estier enterrados y tanto la Federación Valenciana de Municipios y Provincias como la Generalitat Valenciana, cuando les dije lo que había ocurrido, tomaron mucho interés y querían saber si las urnas las podrían traer. Uno de los jefes del campo de Gusen, al que me une una gran amistad con él, fue a averiguar el tema, a la semana me contestó y me dio toda la explicación. Efectivamente, las urnas están allí. Antes, donde estaba esa tumba colectiva, incluso había un camino asfaltado por encima, pero hace unos años decidieron ver cómo estaban y empezaron a excavar, especialistas en el tema, lógicamente arqueólogos, y solamente pudieron sacar unas 87 urnas con las cenizas correspondientes. A partir de ahí ya era imposible porque hubieran destrozado todo debido al paso del tiempo y, lógicamente, a las condiciones. Lo que sí que está claro es que están allí, no se pueden tocar, pero allí tenemos la suerte de que sabemos que están las cenizas de aproximadamente ese número que os he dicho de Alicante, Castellón y de Valencia. Y eso para mí fue un orgullo el que estuviéramos así haciéndoles un homenaje sabiendo que hay gente que está ahí. Entre ellos, el que tú has dicho de Pedreguer. Y perdón que me haya... Lo siento, no he podido. Yo tengo que deciros que los campos franceses los tengo bien estudiados y los campos argelinos los estoy estudiando ahora. Y las condiciones fueron dramáticas, dramáticas. Para mí, algunos campos superaron muy mucho a los campos franceses. La brutalidad allí fue fuera de lo normal. ¿Qué suerte tuvieron allí que no tuvieron aquí? Allí que en Francia los campos franceses, pues que allí los aliados antes los liberaron. Y cuando fueron liberando esos campos, pues muchos de los republicanos que estaban allí internados, pues se alistaron en los ejércitos aliados. Principalmente, y los más famosos fueron la famosa División Leclerc. Y por cierto, quiero comentaros algo. El primer enfrentamiento entre españoles en la Segunda Guerra Mundial, entre españoles que estaban luchando en el ejército francés de Pétain y españoles que estaban luchando con los ejércitos aliados, se produce en Siria. Allí es el primer enfrentamiento que hay. Y ya os digo que allí las condiciones que yo hasta ahora he leído y he visto, y hay un documental muy bueno hecho por Rosa Brina, la directora, sobre Buarfa, las condiciones eran dantescas, dantescas. En Francia, pretender decir que los campos franceses eran igual que los campos nazis es una aberración. En Francia solamente hay un campo que se puede comparar con los campos argelinos. Y no es un campo, es la prisión de Collioure. Allí las condiciones fueron verdaderamente dantescas. Y hay que ver que el sitio donde está enterrado Antonio Machado, en esa ciudad, tengamos la suerte,
la mala suerte, la desgracia de tener ese cambio que os digo yo, que se llama la prisión de Collur. Esas condiciones sí que se pueden equiparar a la de un campo nazi. Como dicen muchos escritores, le faltaba solo la cámara de gas y el horno crematorio. En África las condiciones, para mí, fueron mucho más terribles que en los campos franceses, aunque el número fue muy inferior, muy inferior. Es muy difícil de decir, muy difícil. Pero estaríamos hablando de valencianos y valencianas, no llegarían a 900, no llegan seguro. Yo es que jamás digo datos, porque los datos siempre varían, ¿vale? El dato que más ha variado es el de las mujeres. En un periodo de 2 años, de 4 hemos pasado a 11. Hombres, ya os he dicho que asesinados son 613, podríamos poner cerca de 300 que lograron liberarse. ¿Cuándo vinieron aquí? Con el transcurrir del tiempo, los primeros que llegaron fueron bastante molestados por los servicios entonces de seguridad, pero hay que reconocer que la inmensa mayoría de ellos su vida la hizo en Francia. Lo que en un primer momento se portaron mal con ellos cuando cruzaron la frontera, tenemos el caso del abuelo de Rosa, pues luego hay que reconocer que el país que le abrió todo, las manos, todo, y pudieron quedarse allí fue Francia, porque lógicamente, en vez de que en Denia hubo nazis, uno de los lugares de España donde hubo, en otros también, y eso no tuvieron problemas para cruzar la frontera, los republicanos españoles que participaron en la Segunda Guerra Mundial sí que tuvieron problemas para poder volver a su país. Y a mí, si me permitís, me gustaría, si tengo 2 minutos, contaros una pequeña historia. Yo estoy haciendo ahora un trabajo, llevo 4 años en el mismo, y donde estoy creo que es interesante que lo sepáis. Son todos aquellos valencianos y valencianas, luchadoras y víctimas del nazismo, no deportados a los campos nazis. Y hay miles. Y si me permitís, os voy a contar un caso. Viendo listados, me encanta eso a mí, ver por todos los archivos, viendo un listado donde había mujeres polacas, yugoslavas, rusas. La primera de la lista se llamaba Amparín. Y claro, yo dije, ¿cómo Amparín? Digo, este nombre tiene que ser valenciano. No ponía de dónde era y simplemente ponía Amparín. Trabajadora esclava de categoría 2. Y Amparín tenía 15 años. Y en las ciudades donde oficialmente había trabajado de trabajadora esclava, pues era Viena, Berlín, Salzburgo, entre otras ciudades. Y resulta que Amparín era pianista, natural de la ciudad de Valencia. Hay tesis doctorales en la cual ya la nombran, de la música de la Guerra de España, y con 7 años la crítica musical de entonces la consideraba ya una niña prodigio de la música valenciana. Esta niña con 14 años era una trabajadora esclava del nazismo. Como esos muchísimos casos de gente que no está en los campos nazis, pero que ha sido víctimas y luchadores contra el nazismo. Y permitirme que haya dicho esto, pero creo que es conveniente el decirlo. Hay miles de valencianos que no se conoce su historia. Me diuen Rosa Tarín Fos i al meu abuelo li diuen Joaquín Tarín Martínez. I ell va ser un republicà que se n'anà, òbviament, a la guerra, deixant dona, 4 fills i un pare. De fet, el meu pare, que era el més menut,
no el coneixia, mon pare no el coneixia perquè se n'anà quan ell tenia 6 mesos, després tornà en un dels permisos i tenia 2 anyets. I bueno, doncs, com passaven molts, el Pedre el va inferir en la batalla de l'Ebre i bueno, com ja la guerra va estar totalment perduda, doncs tingué que eixir a França. Allí estigué en el camp d'Argelès-sur-le-Mer i després, no sé si crec que va ser en les companyies de treball i això franceses, se n'anà a lluitar i allí ja els agarraren els alemans. El meu pare, que d'ell el feriren en la batalla de l'Ebre, i això també testimoni de la filla major, que des de luego va faltar fa no res, a llom d'un burro es cruça els Pirineus i és quan entra en França. Això són dates més... Data no, jo sí que sé perquè jo sí que vaig tenir la sort de... Jo l'he arribat a conèixer i jo m'he sentat i he estat parlant amb ell i que era una rinya contínua amb ma abuela perquè ma abuela no volia per res del món que mos contara res i ell insistia en que sí que ho tenien que saber. Jo sé que ell arribà i estigué en París quan l'alliberaren, de fet la foto que n'hi ha ahí està feta en l'hotel on es van acollir d'ells i a molts més. I ell, jo sí que sé que tenia la meva abuela tenia per allí un cosí que el va acollir perquè, clar, òbviament se tenia que recuperar de tot lo físic i psíquic i tot. I allí ja estigué buscant feina, trampejant per ací per allà i sobretot participant en associacions i en grups per a obtindre, òbviament, documents i identitat i papers, perquè òbviament no tenien res. Digue'm si saps en quin any torna i t'abueles, parla de t'abueles. Jo crec que és molt important que ens expliques també, no? Adrià, jo sempre, la veritat és que quan vaig per ahir en Adrià, a instituts, associacions, ajuntament, jo sempre dic que quan t'obric la maleta no sols obric els records de ma abuelo, sinó també el de ma abuela, perquè hem de dir que són moltes mares, filles, germanes, les que se quedaren ací, fent el que a mi a vegades jo dic una guerra silenciosa, educant a uns fills en uns valors, i aquests fills han educat a uns nets, i aquests nets són uns rebesnets, perquè això no se perga. I se té que dir perquè és difícil, és molt difícil en aquesta època ser familiar d'un republicà activament polític, antes, durant i després, observar, perseguida, mirar, patint, ja no per ella, sinó també per 4 fills que tenia, 2 xicones i 2 xicons. Un d'ells, el major, malalt del cor, sense poder-lo potser atendre com tocava per la situació. I jo he de dir que a ma abuela l'ha conegut en por i s'ha mort en por. I no l'ha vista somriure. I això també n'hi ha que dir-ho, que no tots els que anaren fent la guerra agarraren un fusil. N'hi hagué altres que agarraren valor per valor de cor. I això era molt difícil, perquè a mi sí que m'ha contat ma tia que ma abuela excitava totes les nits plorant, perquè ma abuelo sí que dia un dia més, he sobreviscut un dia més, però ma abuela se preguntava, i demà què? I això era la història de ma abuela i de moltes altres més, perquè és que jo quan parlo de ma abuelo, i conforme he dit antes, quan obric la maleta, obric els records del meu abuelo i de molts més, de tots aquells que no tenen veu, no tenen records i no tenen una maleta on puguen ensenyar i dir, això és el que passa,
Entonces no sols estic obrint els records del meu abuelo, sinó també de tots els que se quedaren darrere. I quan parle de ma abuela, òbviament, tenim que reconèixer-lo. Les dones juguen un paper important no només al front, que també. Així se'n quedaren moltes, patint moltes, molt. A veure, ma abuelo, antes de vindre definitivament, perquè ja era molt major i estava molt delicat, ell vingué, no te sé dir la fecha concreta perquè jo entonces no sé, tindria 12 o 13 anys, entonces no me'n recordo exactament de la fecha. Sí que torna una vegada, després de molt de temps, perquè jo me'n recordo que jo li parlava a l'abuelo i abuelo, perquè nosaltres, jo no el coneixia, o sigui, nosaltres parlàvem per telèfon, li enviàvem cartes, i ell sempre, jo sempre deia, quan vindràs? Quan vindràs? I diu, jo no puc anar. I jo, clar, com sabia el tema, perquè en ma casa mai se mos ha amagat res, ni el per què, ni el com, ni el quan, jo feia, però que Franco ja no està. Diu, no, perquè una paraula que va dir Matia és que ell tenia clar que en el mateix lloc, ell i Franco no cabien en el mateix lloc. Entonces, va ser això. I bueno, després vingué dos voltes més i no va poder vindre quan va morir un fill, el fill major, i no va poder vindre quan va morir el net menut, que era el meu germà. I això se veu que a ell també les conselleres no ha pogut perquè sobreviure, després de passar tot el que passa, no poder disfrutar d'un fill o no poder disfrutar d'un net com li haver agradat, això a ell també li menguà molt la salut, entonces ja no va poder vindre. I ell, crec que ell va faltar en el 85, doncs ell vindria 82 o per ahí. O sigui, ell pràcticament a Espanya estigué, doncs vingué ja per morir, perquè sí que estigué, però bueno, és que tenia molts anys i molts petits. A veure, ell sí que contava moltes coses, anècdotes, i jo una cosa que sempre conto, sobretot quan vaig als instituts, és que n'hi hagué els primers Nadals que ell se pogués sentar en companyia de tota la família, fills, nets, inclús 2 rebesnets que arribava a conèixer. Jo recordo que el que passa, arribes a casa, què n'hi ha per dinar? Pues lo normal, el primer dia de Nadal, pues, per almenys per la zona del Perelló, és típic el puchero. I jo no vaig tenir una altra idea que dir-li, que asco, puchero. Bueno, podeu imaginar, mi abuelo, després de passar tanta fam, va dir, pues s'enfadà moltíssim, perquè tenia molt de xenit. Jo crec que també, a banda de tot el que ha dit Adrià, que la sort de sobreviure era el xenit, tenia molt de xenit. Perquè ell, entonces, és que ell, per exemple, per a que no se li atrofiara la mandíbula, quan visqué al pati o no sé on anar, ell es troba un os, que òbviament de cordero no era, i per les nits el rossegava a vegades perquè el que era la mandíbula no se li atrofiara. I bueno, després me comenta també que era supervivència pura i dura. N'hi havia ells diuen un xiquet, suposo que seria dels més joves, que treballava en el que eren netejant les letrines i furtava calç viva. I entonces n'hi havia un altre que furtava querilles. Entonces alçaven les baldes del barracó, les ficaven dins, les cobrien de cal i així es coïen i se menjaven això. Jo crec que no és qüestió de convèncer, és qüestió de que se mentalitzen de que deixen un poquet el mòbil i que se paren a parlar en els seus majors. Jo sempre els ho he dit. N'hi ha molta història sentat en una caïra al solet, que se senten, me dona igual, se senten, que pregunten, que
que n'hi ha molta història ahir i que no tinguem por a la veritat. A veure, hem estat molts anys, jo no em recorde en classe estudiar la història d'Espanya i que se m'explicarà coses d'estes. Jo sí que ho sabia perquè jo ho estava visquent, a mi mon pare mai m'ha amagat perquè m'abuelo no estava, perquè clar, jo soc molt preguntadora, i per què el iaia està així i el iaia no està així? I clar, òbviament, quan tens una edat no t'ho diuen perquè no pots entendre, però arriba una edat que, igual que jo, li ho ensenyé a les meves filles. Perquè se comenta i se sap, i no, passa això i això, i entonces, què es diria? Pues que llisquen i que encara que no els entre en el cap, està ahí, perquè tu pots dir missa, però si no atens la missa no l'entendràs en la vida, no sé si m'entenc. Per què teniu que dir això és mentira? Teniu els documents, ahí estan els documents, per això es porta. Ahí n'hi ha una carta d'un policia secret que l'escrigui a m'abuelo, ¿vale? Llis-la i interpreta-la, com vulguis, però interpreta-la i llis-la. Si tu llegeixes la carta i veus la situació, ara, si tu ja d'entrat no reconeixes la situació que se vivia, no fem res. Entonces jo, el primer que es diria que s'assenten i que gasten les dos vertients, o sigui, no te quedes en això només. Queda't això i això, compara i valora. No perquè ara estiga de moda la dreta, perquè això jo penso que són per modes. A mi és com aquell, quan s'estilava, quedava guai dir que eres bohemio, doncs tots són bohemios, doncs ara se veu que... No, però eres de dretes, me pareix molt bé. Jo te respecte, però respecta a mi la meva memòria i la memòria dels meus, perquè què passa, que anem a oblidar-nos altra vegada d'ells? Què volen, això? O sigui, fer més victimisme? Que reconeguen la veritat, i la veritat la van a reconèixer no quedant-se només en una versió. És que me fiqué molt nerviosa. Perquè és que tenen a l'alcance un mogolló de coses per a informar-se, però és com si digueres, com això no m'interessa, forma de no valorar-ho és ho aparca i me quede en això que és el que m'interessa. No, busca i compara. Pues la història de la maleta és molt curiosa perquè jo sempre he sabut la maleta quan estava i el que tenia. Tal vegada, potser, no ho apreciava en el sentit de dir la importància històrica, però això sí que ho tenia molt clar perquè mon pare sempre em deia que no se perga res de la maleta, eixa maleta que no isca de casa. Perquè, jo quan m'abuelo ja se'n vinga al Perelló ja definitivament, ell va eixir en la maleta i hi ha un tio que digui, on va vostè en eixe pingo? Claro, ahí portava m'abuelo tota la seva història des del seu patiment. Claro, quan va dir pingos, m'abuelo i mon pare va dir, tranquil, que la maleta me la quede jo. I jo, que sempre he sigut molt escarbadora i preguntadora, doncs he anat mirant. I la història de la maleta, si vols que t'hi veritat, i és que sempre ho tinc que dir, se destapa gràcies a un grup d'estudiants del Ramon Berenguer IV d'Amposta, perquè el meu abuelo era d'Amposta. O sigui, ell naixqué en Amposta, que no és el mateix, naixqué en Amposta. Ell sempre se considera de Sueca. Però bueno, son pare era mestre i va néixer en Amposta, com va haver pogut haver nascut en una altra qüestió. Esta gent estava fent un treball de recerca, que per cert han fet un llibre molt interessant, i clar, buscaven a Joaquín Tarín. Claro, Joaquín Tarín no apareixia per allí. Preguntant, tocaren a l'Ajuntament del Perelló. I no la casualitat que el meu germà treballa en l'Ajuntament del Perelló i li diuen Joaquín Tarín. Claro, jo te vaig dir, sí, un moment que ara es fica, no se quedan en un poquet, diguen, com pot ser? Bueno, total, se ficaven en contacte amb mi i jo vaig dir, mira, jo tinc una maleta que m'abuelo portava. Ai, doncs podíem, de fet vingueren així, claro, jo després pensava, i dic, ostres, a veure si fan el viatge i després no n'hi ha res interessant. I vamos, interessant no, interessantíssim. I el treball que feren els xavals i joves, ajudats per els seus professors, Carmen i Lluís, va ser espectacular.
tot documentat, tot estudiat, parlant en consulat, va ser en un respecte i en un carinyo que jo sempre els ho agrairé. I després, pues, el que passa, jo fiqui en Facebook la foto de la maleta i era Luis, no? Luis Botello, ho veuria, i se fica en contacte amb Adri i li va dir, chico, tu saps d'una maleta? Jo dic, no. Ell me toca per telèfon i jo dic, jo sense problema. I vingué a veure la maleta i fins avui maleta amunt, maleta avall. A la gent que se'n va d'un horror, jo li diria benvinguda i pel que vulguis. I a la gent que no ho accepta, diria que no s'ha de pres encara tanta falta d'humanitat n'hi ha en aquest món. O sigui, és que la humanitat estem abocats a la destrucció total. Perquè si tu, una situació com la que està vivint aquesta gent, eres capaç de girar la cara, què te queda d'humanitat? O sigui, és que no han tingut prou ja. No està bé ja l'assumpte, anem a ser un poc més humans. Ja no es tracta ni de sobre humans. O sigui que no sé si la comparació està la ley animal, que me pareix perfecta. I la llei de supervivència, on mos queda la llei de supervivència? Tots tenim dret a sobreviure, tots tenim dret a una vida millor. I si per desgràcia, on tu vius, en el teu país, no te la donen, la tindràs que buscar per tu i per els teus. Entonces, tonteria esta de que... Per què no? M'abuela sempre deia que on minxen dos, minxen tres. I és l'únic que es podria dir a aquesta gent i als altres que no desfallesquen, que no tots som iguals. No se deu de tirar la cara a persones que ho necessiten. Esa gente es la menos. Esa gente es la menos. Y yo me voy a contestar eso. Aunque ahora está de moda, pero esto es una moda. Me hacéis la pregunta y yo, si quieres, te contesto. La pregunta es, ¿qué le dirías a esta gente, que son unos cuantos, no sé si son los menos, pero son muchos los que están votando partidos de ultraderechos, negacionistas de muchas cuestiones, bueno, entre otras de los derechos humanos? Poner en cuestión, después del 45, el 48, ¿no? Cuando la Declaración Universal de Derechos Humanos por primera vez, no sé si es la primera vez, pero se están poniendo en duda por parte de partidos políticos y gente que les compra el discurso. ¿Qué les dirías a esta gente? Que gobiernan como en Italia. Yo lo que les diría es que durante muchísimos años en este país ha habido gente que ha vivido muy bien, que no ha tenido problemas con la gente que la perdió en una guerra de España, y que ha habido otra gente que ha tenido que estar con miedo, con represión, y que ahora está encontrando y enterrando a sus seres queridos. Si a eso le llaman enfrentamiento y volver al pasado, pues es que no tienen ni idea de lo que están diciendo y no me merecen ningún respeto. Ahora bien, yo voy por institutos, por muchos institutos, y también hay muchísima gente en esos institutos que sí que quieren este tema, que sí que les gusta. Desde el año 2005 están yendo gente a Mataos en todos los años de institutos de toda España. Pero para mí, lo de Vox es una moda. Es una moda que ahora es lo bonito, lo guay. Oye, esto es lo guay. Pero cuando rascas, aparece poco. Cuando rascas, aparece poco. Y claro, no le vayas con ninguna teoría o ninguna frase, porque no saben de lo que le estás hablando. Y yo he puesto una foto en los institutos. Hay una arena, una alambrada, una madre con 2 niños y maletas, y al otro lado de la alambrada hay un señor que trata de abrazarlos. Y yo les he preguntado, les he dicho, ¿qué os parece esa foto? Y claro, todos, uy, la isla de no sé qué, la isla de no sé cuántos, qué malos son los italianos, no sé qué, no sé cuánto. Pum. Y les he dicho, no,
Eso es en el año 39 en Francia, y esos son españoles. Y claro, digo, es que si no nos acordamos lo que nos ha pasado, pues mal vamos. Y yo recuerdo, también lo digo, que cuando pasaba por todas las iglesias de España había una cruz que podía, caídos por Dios y por España. Y los otros no sabíamos dónde estaban enterrados. Por lo tanto, pretender decir que eso es un enfrentamiento y eso es tal, no. Aquí lo que queremos es que esos restos estén donde deben de estar, que nadie exige ni obliga a nada, y si eso les sabe mal, hombre, me fastidia bastante que luego vayan todos los domingos a misa y comulguen. Eso es lo que pienso yo. Pero insisto, hay una parte de la juventud que sí que lucha por la libertad. Lo que yo pienso. La acogida de personas refugiadas, ¿no? A esas personas que no quieren acoger a personas refugiadas, ¿qué les dirías, no? Porque pueden ser votantes de Vox, ¿no? Pero... Es que yo eso no tengo palabras. Yo es que, por ejemplo, y perdonad que no me acuerdo del nombre del niño, cuando vi el chico ese ahogado en una playa que lo recogía un poli... Yo es que no veo un ser humano que eso lo vea, es que no lo veo. Igual que decir que lo que está ocurriendo en España, los asaltos, los atracos, lo hace todo el mundo, la emigración ilegal, sin ninguna prueba, sin ninguna historia. Eso sí que es odio para mí. Eso sí que es acrecentar el odio. Yo cuando he venido aquí a mí no me han atracado ni me han asaltado, al contrario, me han tratado con una educación excepcional. ¿Por qué no tenemos que darnos cuenta de estas cosas? ¿Por qué tenemos que estar siempre metiendo porquería a la sociedad diciendo que mal es lo que viene de fuera? Es que no lo entiendo. Yo puedo poner un ejemplo mío personal. Yo estoy casado con una extranjera. La familia no pudo venir a la boda de su hija. No pudo venir, no había papeles. Yo eso no lo entiendo. No puedo entender vivir en una sociedad así. No lo entiendo. Pero ya si lo estás pasando mal, y es que las personas que vienen aquí es por buscarse un futuro mejor. Yo no creo que se estén jugando la vida cruzando con una patera para venir aquí a delinquir en España. Es que eso es de tener una mente que no lo entiendo. Lo que pasa es que hay gente que es machacona, y machacona, y machacona, y machacona. Y lo que tampoco puede ser es que haya programas de televisión, y haya historias, y haya periodismo que solo estén enalteciendo todos los días, día sí, día no, y el del medio. Y eso no puede ser. Y que te vea hasta un señor que va de color, o que es marroquí, o que es tal, o que es cual, hostia tú, cuidado un poquito de miedo, porque eso a lo mejor es un violador. Eso es una barbaridad. Yo por lo menos lo veo así. Yo por lo menos lo veo así. Y te he puesto el ejemplo. Un señor y al otro lado de la esto, y bueno, ¿y los miles de españoles que se fueron a trabajar fuera? ¿Qué pasa? ¿Nosotros nos tenemos que portar mal? Vamos a hablar con esos señores que la inmensa mayoría de ellos vive. Todos ellos se sacrificaron para que la sociedad de aquí funcionara mejor. La familia de Rosa se sacrificó para que sus hijas funcionaran mejor. Pero por lo visto esto pues no es bueno. Y yo lo que más me indigna, y os lo digo de verdad, es que todo lo malo es que viene de fuera. Hombre, por favor. Y luego vas a la situación oficial, a los documentos oficiales y dicen, no, perdonadme si digo el tanto por cien, os pido disculpas por ello. Pero si es que es un mínimo, un tanto por cien mínimo. ¿Aquí qué estamos hablando? Pero les da lo mismo. Ellos vuelven otra vez, un momento, si recogemos pan para los españoles. Bueno, si usted recoge pan serán para los necesitados. A mí que me da igual que sea un español, un rumano, un ecuatoriano o un colombiano. Me da lo mismo. Será para los necesitados, habrá que ayudar, como ayudan en el resto del mundo. Y luego otra cosa que quiero decir, muchas de las cosas que aquí se toleran, levantar la mano, como los saludos fascistas y tal, ves a hacerlos a Alemania y verás lo que te pasa. Ves a hacerlos a Alemania y verás lo que te pasa. Esa noche duermes en la cárcel. Esa noche duermes en la cárcel. Y eso le pasó a un gran escritor valenciano actual, que le dijeron, de la que te has librado. No lo hizo por ser fascista, y al contrario, antifascista, vamos, de todo lomo. Pero es que las leyes que hay en Europa no son las que hay aquí. Y aquí ya se ha sido no tolerante, porque siempre hay que ser, cuidado. Pero, hombre,
no las barbaridades que ahora el fascismo parece ser que aquí sea una cosa de moda y que no haya hecho nada malo en este mundo. Y luego tampoco se puede poner al mismo nivel a partidos que son democráticos y a partidos que no son democráticos. A partidos que son democráticos y a partidos que no son democráticos. Porque yo no he visto aún a ningún partido decir que lo que hay que hacer es, no lo dijo un partido, sí que lo dijo un simpatizante, aquí hay que fusilar a 23 millones. ¡Ole, viva España! Pero claro, luego, no, esto no ha ocurrido, sino sí que ha ocurrido. Y como dijo la señora Olona en el Congreso, no meteros que es uno de los nuestros. Pues vale, vamos a seguir avanzando. Para mí es una moda, pero insisto, no sé lo que durará, yo no sé si lo veré, pero hay mucha juventud que no está con ellos precisamente. Y eso yo te puedo decir que desde el año 2005 yo lo noto en los institutos y donde van. Hay mucha gente bastante sana, muy sana.